Bueno, y vamos a hablar de un nuevo caso, que como dice el título del video, vamos a hablar del caso de Cayetano Santos Bodino, más conocido como el Petizo Orejudo. Resulta que él nació en la ciudad de Argentina, Buenos Aires, el 31 de octubre, curiosamente el día de Brujas, del año 1896. Él era hijo de inmigrantes italianos y en esa época vivían en un barrio donde las casas eran conventillos, o sea, eran gente muy humilde. Resulta que el padre del Petizo Orejudo era alcohólico y golpeador, y además había contraído sífilis, que fue contagiado a su esposa tiempo antes de que nazca su hijo. En esa época, no todos, pero la gente que era muy pobre, trataba de evadir sus problemas mayormente con el alcohol, o yéndose de joda, no sé, a los burdeles, y en los burdeles se contagiaban de cualquier enfermedad, porque iban y capaz se acostaban con cualquier cosa. Resulta que por su padre, que tenía la enfermedad de sífilis, el Petizo Orejudo vino al mundo con graves problemas de salud que casi lo llevan al borde de la muerte. En su infancia, su padre, tanto como su hermano mayor, lo golpeaban y lo maltrataban. Entonces la niñez de este chico, como para alejarse de toda esa situación de violencia que vivía en la casa, se la pasaba vagando por la calle. Resulta que a los 5 años concurrió a varias escuelas, pero era expulsado porque no le interesaba y aparte tenía como un comportamiento medio rebelde, entonces siempre lo expulsaban. Resulta que cuando cumplió los 7 años, vagando por la calle, el 28 de septiembre de 1904, se llevó a la fuerza a un pequeño de solamente 2 años. Se lo llevó a un baldío y lo empezó a golpear con violencia, pero por suerte y por milagro de Dios, fue detenido por un policía que justamente estaba vigilando la zona. Y como era chico y era menor de edad, salió esa misma noche. Resulta que en marzo de 1906 volvió a llevar a una nena a un baldío, pero esta vez sí que fue peor, porque el chabón no le alcanzaba con golpearla, entonces la empieza a estrangular. A pesar de que la golpeaba y la estrangulaba, la nena seguía con vida. Entonces, como el petizo tenía miedo de que lo descubriera otra vez, agarró a la nena y la enterró viva. Sí, Robledo Puch un poroto. Y ese fue su primer asesinato. Cuando cumplió 10 años, el Petizo Orejudo tenía como un pasatiempo bastante extraño, porque pasaba gran parte de su vida torturando animales. Hasta que un día fue descubierto por su padre y lo recluyeron en un reformatorio por más de 2 meses. Resulta que después salió en libertad y el 9 de septiembre agarró a otro niño e intentó ahogarlo, pero por suerte fue detenido y liberado al otro día. A veces me pregunto si la justicia de esa época era pelotuda o no, porque si ves que un pibe ya hizo lo mismo 8 veces, no entiendo por qué no lo metieron en un reformatorio otra vez, ¿no? Pero bueno, si la justicia es una mierda en esta época, no me quiero imaginar lo que era hace 100 años atrás, ¿no? Resulta que el 6 de diciembre del mismo año, sus padres, cansados de los continuos problemas que les traía su hijo, que para ese entonces ya tenía 12 años, vuelven a entregarlo a la policía. Esta vez sí es enviado a un reformatorio de menores, en donde permanece durante 3 años. Mientras permanece encerrado, va a clases a donde aprende a leer y a escribir un poco, pero lamentablemente su quedada en ese reformatorio, en vez de reinsertarlo y hacerlo mejor persona, por así decirlo, o sea, lejos de regenerarlo, lo endurece, o sea, lo vuelve más forro de lo que ya era. Entonces, lamentablemente, el 23 de diciembre de 1911 vuelve otra vez a vagar a las calles, pero esta vez sí, lamentablemente, un asesino en potencia. Resulta que sus padres, para sacarlo de la calle, del vagueo de la calle, se habían preocupado en conseguirle un trabajo en una fábrica, pero solamente dura 3 meses, o sea, no dura nada. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no frecuenta los barrios de siempre, sino que esta vez como que se mete más en el fondo de los conventillos más pobres. Y lamentablemente empieza a consumir alcohol, ya con 12, 13 años, imagínense. Entonces, para el 17 de enero de 1912, que en ese momento ya era conocido en las calles como el Petizo Orejudo, va a una bodega de la calle Corrientes y provoca un incendio que lamentablemente tuvo que ser socorrido por los bomberos. Cuando al Petizo Orejudo lo detuvieron, él dijo: "Me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en el fuego". Resulta que para el 25 de enero de 1912 se denunció en ese momento la desaparición de un menor de 13 años. Al día siguiente se descubrió el cadáver en una casa que estaba en alquiler. El cuerpo fue descubierto golpeado y semidesnudo, con un trozo de cuerda atado al cuello. En ese momento los investigadores no tenían ni idea de quién había sido,
pero cuando detienen al petizo orejudo tiempo después, él se hace cargo de ese crimen. Resulta que para el 7 de marzo de ese mismo año, agarra a una nena, le prende fuego sus ropas y la nena muere 16 días después en el hospital de niños por el tema de que su cuerpo quedó todo quemado. Resulta que para el 8 de noviembre de ese mismo año, el petizo orejudo convence a un niño de 2 años para que lo acompañe a un almacén a comprar caramelos. Lo lleva hacia un lugar, le ata los pies al nene de 2 años y lo empieza a ahorcar con una cuerda que usa precisamente para atarse los pantalones. Y es descubierto por un peón que lo entrega a la policía. Y ese mismo día el petizo orejudo declara que había encontrado atado al niño y que lo estaba rescatando cuando fue descubierto. Entonces la policía pelotuda le cree y lo libera. Y así pasaba su día, vagueando por las calles, atacando a nenes chiquitos y golpeándolos, ahorcándolos, pero por suerte en esos casos siempre hubo alguien que lo veía y lo entregaba a la policía. Y la policía, ¿qué hacía? Lo soltaba. Resulta que su último caso, y este fue uno de los peores, resultó así. Un niño que se llamaba Gesualdo Giordano estaba junto a una nena de su edad jugando en la vereda de la calle. Aparece el petizo que se lleva al nene con él, obviamente con la excusa de comprarle caramelos. Entonces de esta manera consigue introducirlo en un predio que en los alrededores del predio estaba ocupado por hornos de ladrillo que era de una empresa que se llamaba La Americana. Cayetano se sube arriba del nene, apoya la rodilla en el pecho del menor e intenta estrangularlo. Al ver que el nene se resistía, comenzó a golpearlo con una brutalidad y una violencia que lo terminó dejando inconsciente. En ese momento empieza a buscar un clavo, pero al salir del predio para buscar el clavo, se encuentra con el padre del nene que tenía dentro. El padre del nene le preguntó si había visto a su hijo y obviamente el petizo le contestó que no tenía ni idea y que si no lo encontraba que vaya a hacer la denuncia a la policía. Entonces el padre se aleja del lugar. Resulta que el petizo se fue hasta un almacén cercano para comprarse un refresco porque tiempo después de que lo detuvieron él explicó que le había agarrado mucha sed. Volvió al lugar del crimen y a golpes con una piedra introdujo por la sien izquierda un clavo de 10 centímetros. Cubrió el cuerpo con una chapa de zinc y se fue. Horas después, la policía encuentra el cuerpo del niño y esa misma noche velan el cadáver del nene. Resulta que el petizo orejudo va hacia el velatorio para observar el cuerpo y ver si tenía el clavo puesto en la cabeza. El petizo orejudo siempre actuaba con el mismo modus operandi, entonces dos policías atando cabos. Finalmente todo esto lo lleva hacia la casa de los Godino, o sea, la casa del petizo orejudo, donde la madrugada del 4 de diciembre de 1912 hallan su hogar y arrestan al petizo orejudo. Resulta que en su bolsillo encontraron un artículo periodístico que relataba lo que había pasado con el asesinato de Gesualdo, del nene asesinado. Y también en el bolsillo del petizo encontraron restos de la cuerda que había utilizado para ahorcar al nene. Cuando lo detuvieron confesó 4 homicidios y muchas tentativas de homicidio. Resulta que uno de los jueces absolvió al petizo orejudo porque consideraban que debían internarlo y lo llevaron a un pabellón para alineados delincuenciales. Pero ahí no terminó su raid delictivo, porque en ese establecimiento atacó a 2 pacientes, a un inválido y a uno que se encontraba en silla de ruedas. Y después de eso intentó huir. Entonces lo trasladaron a una penitenciaría común por tiempo indefinido. O sea que no sabían qué carajo hacer con el tipo. 10 años después, en 1923, se lo trasladó al penal de Ushuaia, que en ese momento se le decía el penal del fin del mundo. Resulta que en su estadía en el penal de Ushuaia, los médicos de esa época pensaban que el petizo orejudo llevaba la maldad en las orejas. Entonces le hicieron una cirugía para achicárselas. Resulta que por obvias razones no resultó. Y lo curioso de esto es que la primera cirugía plástica que se practica en la Argentina, o sea, la primera cirugía, se la hicieron precisamente al petizo orejudo. Sí, como escucharon. En fin, al petizo orejudo le hicieron exámenes psiquiátricos y el examen decía: es un imbécil o un degenerado hereditario, perverso, instintivo y extremadamente peligroso para quienes lo rodean. Resulta que durante sus días en la cárcel, el petizo no consiguió hacerse amigos, no recibía cartas ni tampoco visitas. O sea, como que fue un hombre solitario en el mundo. Resulta que el petizo orejudo falleció el 15 de noviembre de 1944. Se dice que supuestamente murió a causa de una hemorragia interna. Pero también se dice que siempre era maltratado, y sobre todo sexualmente, por los presos de la cárcel. Entonces se dice que en realidad murió por culpa de los reclusos, que lo golpearon hasta matarlo, porque supuestamente había matado a la mascota, más precisamente un gato,
de uno de los reclusos. Y aparte también se decía que era medio buchón de los guardiacárceles, entonces se había ganado de esa forma como el odio de los demás presos. Resulta que para 1947 el penal fue clausurado, o sea, 3 años después de que el petiso orejudo haya muerto, porque según dicen pasaban cosas medias turbias. Y el cementerio donde descansaban los restos del petiso orejudo fue removido, y se dice que sus restos habrían sido saqueados. Qué asco me da el ser humano a veces, la puta madre. Y ahora voy a dar una breve opinión sobre este caso, ¿no? Este es el típico caso que de familias disfuncionales salen chicos disfuncionales. En su familia se ejercía todo el tiempo la violencia, sobre todo por parte de su padre. Y los padres son el reflejo vivo de los hijos, sacando capaz el caso de Robledo Puch, que fue obviamente un caso único, porque fue casi el único caso que de padres bien, por así decirlo, salió un hijo criminal. Pero el caso del petizo ya viene ya desde su familia. Yo creo que el chico ya nació como con esa psicopatía, pero lo potenció aún más con la situación que se presentaba a su alrededor, obviamente. Extrema pobreza, padres que ejercían violencia contra él, el pibe se la pasaba vagabundeando, no hacía nada. Así que bueno, este es el gran ejemplo que de padres disfuncionales salen hijos criminales. No en todos los casos, pero si te pones a investigar, en la mayoría de los asesinos criminales, qué sé yo, sus raíces, su niñez, siempre hay como un detonante que los lleva a cometer ciertos delitos. Y si los hechos hubieran ocurrido, qué sé yo, hoy en día, es muy probable que el petizo hubiera sido un imputable. Primero por la edad, porque cuando lo detuvieron tenía apenas 15 años. Y segundo porque no estaba muy bien de la cabeza. Y eso fue todo producto de las golpizas por parte del padre. También sumado la falta de afecto, una madre indiferente. O sea, una familia totalmente disfuncional. Así que bueno, este fue el video acerca del petiso orejudo, espero que les haya gustado. En los comentarios me pueden decir qué otro caso les gustaría que les contara. Y ahora llegó el momento del spam y les voy a decir que si quieren me pueden seguir en Twitter y en Facebook, que por ahora son las únicas 2 redes sociales que tengo por el momento. Y así que diciendo esto me despido y nos vemos en el próximo video.